Les quiero resumir algunas ideas principales de la clase esta de inyecciones en macizos rocosos, que forma parte de alguna alternativa de tratamiento de fundaciones cuando uno tiene que fundar una obra en macizos rocosos. La primera cuestión es ¿de qué estamos hablando en esta clase? Estamos hablando de inyectar un líquido, que es una lechada de agua y cemento, en los vacíos, discontinuidades y contactos del macizo rocoso. Cuando hablamos de contactos, el contacto del macizo rocoso contra una obra de hormigón. Entraremos a hablar de los objetivos y de las limitaciones, pero veamos un esquemita ahora para resumir de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando entonces es, si yo acá en esta línea tengo el nivel del terreno natural, del macizo rocoso, lo que tengo que hacer es hacer una perforación en el macizo rocoso y con un equipo en superficie preparar una lechada, mezclarla y con una bomba bombearla, es decir, inyectarla a presión dentro de la perforación para que se introduzca, para que camine, se dice, por las discontinuidades del macizo rocoso. De eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Entonces volvamos a los objetivos, es decir, una vez que ya sabemos de lo que vamos a hablar, los objetivos son trabajar sobre las discontinuidades. Es decir, nuestra idea general de que los problemas en los macizos rocosos están asociados a las discontinuidades hace que tengamos que mejorar la calidad del macizo rocoso. Si nosotros inyectamos una lechada de agua y cemento en las discontinuidades, cuando se produzca el fraguado de esa lechada, se va a reducir la permeabilidad en el macizo rocoso. El agua se mueve en el macizo rocoso, como hemos visto en Geotecnia 1, a través de las discontinuidades. Bueno, al tener ahora una lechada fraguada en las discontinuidades, se va a reducir la permeabilidad, menos agua en el macizo rocoso, mejora su calidad. Y por otro lado, en las discontinuidades, ahora ocupadas parcialmente por una lechada de agua y cemento fraguada, va a mejorar la resistencia al corte en esa discontinuidad. Muy difícil evaluar cuánto mejora, pero mejora. Y va a mejorar su deformabilidad, es decir, va a ser menos deformable. En cuanto a las limitaciones del tratamiento de inyecciones, estamos perforando un macizo rocoso y estamos inyectando una lechada de agua y cemento a presión en las perforaciones. Empecemos por el final. La primera limitación es el procedimiento constructivo que empleemos para realizar las inyecciones. Y no solo el procedimiento constructivo, sino previamente el diseño, el proyecto que hayamos hecho de nuestro tratamiento de inyecciones. La otra limitación, es decir, sobre esa limitación podemos actuar, podemos adecuar el proyecto, podemos adecuar los equipos con los que voy a trabajar, las personas, la empresa, el subcontratista que haga las inyecciones, es decir, sobre eso son cosas que puedo actuar, sobre el procedimiento y sobre el proyecto. Sobre lo que no puedo actuar es cuáles son las condiciones naturales del macizo rocoso y fundamentalmente las dimensiones de las discontinuidades, el espesor de las discontinuidades. Decimos que una lechada de agua y cemento convencional necesita, por poner un número, más que medio milímetro de espesor en las discontinuidades. Con discontinuidades de menor espesor no vamos a poder realizar un tratamiento convencional
de inyecciones de lechada de agua y cemento. Hay otras metodologías, hay otros fluidos que pueden inyectarse, pero bueno, no forman parte de la charla que estamos teniendo hoy. Entonces esa es una idea fundamental que tenemos que tener. Podemos inyectar macizos rocosos como los de la foto de la izquierda. La foto de la izquierda es una pared de un diente de una excavación de fundación de una obra de hormigón. En la parte superior no se ve, hay una terraza horizontal donde termina ese diente. En esa terraza horizontal se hicieron unos trabajos de inyección, en este caso para unos anclajes, no para el tratamiento, pero a los fines prácticos es una perforación en la cual se inyecta una lechada de agua y cemento. Podemos ver sobre la pared inferior a ese tratamiento que ha habido niveles en los cuales ha salido lechada. Acá hay un primer nivel y entonces ha habido un derrame sobre la pared de la lechada de agua y cemento. Acá hay otro nivel sobre el cual también se ve un derrame de lechada. Y entonces, la perforación que atravesaba toda esta profundidad, cuando se inyectaron los anclajes, solamente la lechada pudo moverse a través de discontinuidades de determinada apertura o espesor, que son estos dos niveles que están marcados acá. Claramente por debajo de este nivel que estoy indicando, tengo lo que podríamos llamar un macizo intacto, ¿no? Una roca intacta, sin discontinuidades. Por ahí, evidentemente, la lechada no va a desplazarse. Acá, subverticalmente, también hay algunas fracturas. Tampoco se ve lechada en esas fracturas. Bueno, no tienen dimensión suficiente para que se mueva la lechada, o no tienen conexión, o si tienen dimensiones suficientes, no tienen conexión con la perforación. Entonces, la limitación del tamaño de las discontinuidades es fundamental para decir se puede hacer un tratamiento convencional de inyecciones o no se puede hacer un tratamiento convencional de inyecciones con una lechada de agua y cemento. Acá tenemos una discontinuidad del orden de 1 centímetro, bueno, 2 centímetros. Esa discontinuidad va a ser tratada con buenos resultados a través de una inyección de la lechada de agua y cemento. Ya vistas las limitaciones entonces que tiene el tratamiento de inyecciones, habíamos dicho que mejoro las condiciones mecánicas del macizo rocoso, es decir, reduzco la permeabilidad a través del sellado o por lo menos el taponamiento de las discontinuidades y mejoro también las características mecánicas. Acá hay un ejemplo de qué pasa en un macizo rocoso en el que yo mido, hago unos ensayos de carga de formación sobre el macizo antes de las inyecciones y después de las inyecciones. Las pendientes que tengo en estos gráficos son los módulos de deformación, ¿no? Estoy en una curva carga-deformación. Entonces, por ejemplo, para pasar de 100 a 200 centésimas de milímetro, yo acá tuve que pasar desde una presión, pongámosle 12 kilocentímetros cuadrados con 100 a 30 kilocentímetros cuadrados, es decir, 18 kilocentímetros cuadrados para moverme de 100 a 200 centésimas de milímetro. Antes de las inyecciones, ese macizo es inyectado y vuelvo a hacer el mismo ensayo de carga de formación. Ya visualmente se ve que las pendientes son mucho más empinadas, es decir, este macizo luego de la inyección se comporta más rígidamente que el macizo previo a la inyección. Para pasar de 100 a 200 centésimas de milímetro, que es lo que estamos tomando como referencia, paso de 20 a 65 kilos por centímetro cuadrado, es decir,
45 kilos centímetros cuadrados, acá eran 18, es decir, dupliqué, más que dupliqué la rigidez de el macizo rocoso debido a la acción de las inyecciones. ¿Cuáles son los estudios previos antes de hacer entonces este tratamiento de inyecciones con el que busco mejorar el comportamiento del macizo rocoso? Bueno, las perforaciones en roca, cosa que ya hemos visto en Geotecnia 1, profundidad, descripción geológica, RQD, recuperación total, es decir, qué porcentajes de más de 10 centímetros recupero en una carrera de mi perforación, características de las discontinuidades y ensayos de agua, ensayos Lujon. Bueno, de toda esta investigación, lo más parecido y lo que me da una información más vinculante al tratamiento de inyecciones son los ensayos Lujon, los ensayos de inyección de agua. Por supuesto hay que mirar toda la información de la perforación, hay que mirar el RQD, es decir, RQD alto significa poco fracturamiento, y entonces poco fracturamiento haría que uno pensara que no va a haber discontinuidades por la cual pueda moverse la lechada, ¿no? Es decir, el RQD es un dato importante, pero los ensayos de agua son... Un ensayo Lujon, recordemos, era una perforación en la que yo inyecto agua con escalones de presión. El ensayo Lujon estándar debería llegar a 10 kilos por centímetro cuadrado de presión. Escalones para llegar al pico, a los 10 kilos, para subir y bajar. Escalones que tienen 10 minutos de duración. Mantengo la presión constante y mido los caudales que entran en la inyección de agua que estoy haciendo. Mis variables son entonces el caudal y la presión y el intervalo de tiempo de 10 minutos. En campo, entonces, es un ensayo que se hace sobre una perforación. Acá tengo el equipo de perforación. Mido tiempo, escalones de 10 minutos. Mido presiones, tengo que intentar mantener esos escalones de presión. Y mido caudales con este caudalímetro. La norma argentina para realizar estos ensayos es la IRAM 10532. Habla de esos escalones de carga y, por ejemplo, un registro de un ensayo Lujon podría ser el que muestro en esta tabla. Un intervalo de perforación entre 35, 50 y 40, 50 metros, 5 metros ensayados. Estoy ensayando, estoy viendo cómo se comporta el macizo en 5 metros de longitud de la perforación. Tengo mis escalones de presión. En este caso no se llegó a los 10 kilos porque era una roca, una roca blanda de calidad, de baja calidad. Entonces no conviene ensayar a altas presiones porque puedo perjudicar la calidad de la roca. Tengo una presión que aporta la bomba en superficie, pero aparece el concepto de presión efectiva. ¿Qué es la presión efectiva? Es la presión que realmente está en contacto con la pared de la perforación a la profundidad en la que yo estoy trabajando, es decir, entre 35 y 40 metros. ¿De dónde surge esa presión efectiva? Bueno, de la presión manométrica que me da la bomba en superficie, más a eso le tengo que sumar la carga de columna de agua dentro de la perforación hasta los 40 metros de profundidad, y a eso le tengo que descontar las pérdidas de carga. Esto es un escurrimiento en una tubería, no hay pérdidas de carga, y con eso tengo la presión efectiva que realmente está actuando contra las paredes de la perforación. 10 minutos de ensayo, y entonces lo que mido es los litros que se absorben en esos 5 metros. Esos litros son válidos
entonces para 5 metros y durante 10 minutos. Lo divido por 10, me da 54,51 litros por minuto. Lo divido por 5, me da 10,9 litros por minuto por metro. Y esas son las unidades Lujon. Litros por minuto, es decir, caudal, por metro de perforación. Hay una última corrección que es llevar este valor 10,90 a 10 kilos por centímetro cuadrado, porque esos 10,90 se corresponden con 6,10 kilos por centímetro cuadrado de presión efectiva. La unidad Lujon estándar se refiere a 10 kilos por centímetro cuadrado. Yo tengo que llegar a 1 megapascal, a 10 kilos por centímetro cuadrado. Entonces se hace una corrección lineal simplemente de multiplicar por 10 y dividir 6,10, este valor de 10,90 para llegar a 17,87. Ese es mi valor Lujon de esta perforación en este intervalo de profundidades. Una unidad Lujon, en definitiva, como está indicado acá en la misma norma IRAM, es indirectamente un valor de permeabilidad, ¿no? Se puede aproximar un valor Lujon a 10 a la menos 7 metros por segundo. Veamos ahora algún enfoque teórico que se puede asociar a estos tratamientos de inyecciones en un macizo rocoso. Primera diferenciación es, yo acá tengo dos curvas, si hago una curva presión, desplazamiento, es decir, desplazamiento de la lechada que estoy inyectando desde el pozo radialmente, ¿no? Tengo dos curvas, ¿por qué? Porque tengo un comportamiento muy distinto para lo que se denominan lechadas estables, que es la curva azul llena, y lechadas livianas, que es la curva punteada azul. Hoy por hoy lo que se usa es utilizar lechadas estables. ¿Qué son lechadas estables? Relación agua-cemento menor que 1, es decir, limitar la cantidad de agua que tenga la lechada, con lo que favorece su comportamiento después del fraguado, ¿no? Cuanto más cemento tenga, una vez fraguada va a ser mejor. Contra las lechadas de agua-cemento mayores que 2 en 1, 3 en 1, que van a tener la desventaja cuando estén fraguadas de tener poco cemento, pero van a tener la ventaja durante la ejecución de la inyección, que tienen menos viscosidad, ¿no? Que tienen más facilidad para ir penetrando en las discontinuidades del macizo. Esta ventaja histórica de las discontinuidades livianas, hoy por hoy está resuelta en las lechadas estables usando aditivos superplastificantes, que lo que hacen es a esa lechada que tiene gran contenido de cemento, a través de esos aditivos darle un comportamiento similar en cuanto a viscosidad, un comportamiento similar a una lechada liviana. Entonces hoy por hoy usamos lechadas estables. ¿Cuál es la ventaja del comportamiento de una lechada estable? Ya lo dijimos a largo plazo cuando se produce el fraguado. Y durante el procedimiento de inyección, cuando está en estado fresco, la ventaja que tiene es que tiene un comportamiento más conocido. Podríamos asociar, o se asocia, el comportamiento de estas lechadas estables a un fluido del tipo de Bingham. Fluido de Bingham que tiene una pendiente, que es la viscosidad, como esta tiene una pendiente que es la viscosidad, pero además tiene una cohesión, es decir, tiene un valor con desplazamiento cero, es decir, arranca con un valor de presión que tengo que superar para que se mueva. Ese abordaje entonces teórico que permite las lechadas estables hace que si uno hace un balance entre las tensiones de corte
que tiene esa lechada contra las paredes de la perforación, equilibrada por los esfuerzos que está generando la presión de la lechada que estoy inyectando por el área de la perforación, haciendo ese equilibrio puedo llegar a estas relaciones que no hay que tomarlas como relaciones absolutas numéricamente, pero sí hay que tomarlas como relaciones que me permiten conocer las variables del problema. Analicemos un poco estas expresiones. ¿Cuál es el radio máximo al que llega la lechada desde la perforación cuando yo estoy haciendo un trabajo de inyecciones? Depende de la presión por T, que es el espesor de la discontinuidad, dividido 2, dividido la cohesión. Tengo tres variables, básicamente. ¿Sobre qué variables puedo actuar? ¿Sobre qué variables puedo actuar? La presión la genero yo con la presión de la bomba, manométrica en superficie, más, dijimos, la presión dada por la lechada dentro de la tubería de inyección, menos las pérdidas de carga, y también acá interviene, ya lo vamos a ver más adelante, la presión de agua, ¿no? La presión de agua que puede tener el macizo, puede tener un nivel, yo puedo estar inyectando bajo el nivel freático. Entonces, bueno, esa presión de agua que ya está presente en el macizo, yo tengo que vencerla con una presión adicional desde superficie. Pero entonces, ¿la presión es un elemento sobre el que yo puedo actuar? ¿Libremente puedo actuar? Bueno, no. Hay una limitación de presión máxima. El espesor de las discontinuidades, bueno, eso no. Eso es algo que está presente en el macizo que yo estoy tratando. ¿Y la cohesión de la mezcla? Bueno, la cohesión de la mezcla sí es algo que yo puedo ensayar en laboratorio y luego desarrollar a nivel industrial, es decir, a nivel de campo, de los trabajos de campo, utilizando distintos tipos de aditivos, básicamente. El volumen máximo que se inyecta también depende de esas mismas tres variables. Y acá está la fuerza máxima. ¿Qué significa esa fuerza máxima? Yo estoy inyectando, pensemos una discontinuidad subhorizontal, estoy inyectando a presión una lechada en esa discontinuidad. Esa presión multiplicada por el área, pensemos de una circunferencia radial a la perforación en la que yo estoy inyectando, esa área de la circunferencia radial a la perforación por la presión es una fuerza de levantamiento hacia arriba que tiene que ser equilibrada, tiene que ser soportada por ¿quién? Por el peso del macizo rocoso que está por encima de esta discontinuidad. Pensemos que nuestro objetivo es sellar las discontinuidades. Si durante el tratamiento lo que yo hago es abrir las discontinuidades, porque estoy levantando el macizo rocoso, generando lo que se llama un hidrogateo, ¿no? Genero una apertura de las discontinuidades durante la inyección, eso puede llegar a ser más desfavorable que las condiciones iniciales del macizo. También está claro que si yo genero ese hidrogateo, después cuando retiro la presión, termino de inyectar, el macizo intentará recuperar su condición inicial, ¿no? Pero es una condición no deseada llegar a ese hidrogateo. Para poner unos ejemplos, entonces, si yo estoy inyectando a 2 kilos por centímetro cuadrado y mi espesor de fisuras promedio es 2 centímetros y mi cohesión de lechada es 0,10 milímetros, eso da un radio de alcance desde la perforación de 2 metros. Ese es un valor importante porque si yo tengo que tratar una determinada zona de un macizo rocoso, estos 2 metros de alcance de la lechada desde una perforación me indica que tengo que poner otra perforación a no más de 4 metros, porque si la pusiera a más de 4 metros, quedaría una zona intermedia entre las dos perforaciones sin tratar.
el volumen máximo que se inyectaría en esa discontinuidad de 2 centímetros sería de 250 litros por metro. Entonces esto me da una idea de los parámetros asociados a una inyección con determinada presión, con determinada lechada y con determinadas espesor de fisuras, espesor de discontinuidades. Estas fórmulas así tan sencillas, yo les dije que el valor numérico hay que tomarlo con pinzas. ¿Cuál es el inconveniente de esa fórmula? ¿Que salió de una teoría que tiene hipótesis muy difíciles? No, porque el escurrimiento de un fluido del tipo Bingham tiene una solución matemática exacta, ¿no? Si quisiéramos, no hay problema con eso. No hay problema con la fórmula, con la teoría que sustenta la fórmula. Las presiones de trabajo, yo puedo trabajar con equipos con control muy cuidadoso de las presiones, no hay problema. La cohesión de la mezcla, bueno, hago mis pruebas de laboratorio, uso con cuidado, ustedes saben que hay que usar con mucho cuidado los aditivos, tampoco va a ser un problema. El problema está en ponerle al macizo que estoy inyectando un espesor de discontinuidades. Ustedes saben que los macizos rocosos están atravesados por discontinuidades que tienen distinto origen, que se presentan en familias y que no tienen una distribución geométrica estricta. Entonces, la dificultad de esto está en asignarle al macizo rocoso con el que estoy trabajando un cierto tipo, un valor numérico al espesor, a la apertura de las discontinuidades. No obstante, podemos hacer estas cuentas para tener una referencia del tipo de tratamiento que vamos a usar. Hago la aclaración en este momento. Estamos haciendo un tratamiento de fundación de un macizo rocoso. Yo hago una perforación e inyecto una lechada de agua y cemento. ¿Cómo quedó finalmente el tratamiento? Muchas veces decimos que es una cuestión de fe, ¿no? Es decir, yo no voy a tener acceso a mirar cómo quedó eso. No es un hormigonado contra un encofrado que después lo retiro y veo cómo quedó esa cara de hormigón. Entonces, todas estas consideraciones de numéricas y de teoría rigurosa tienen una validez limitada. Y en definitiva, ahora más adelante vamos a ver cómo evaluamos la calidad resultante del tratamiento, ¿no? Yo tengo que tener capacidad de evaluar la calidad resultante del tratamiento. Bueno, esta curva es parecida, o estas rectas son parecidas a la que veíamos hoy, y era el radio de penetración dependiendo de distintos anchos de fisuras y distintas cohesiones, en definitiva, desde una mezcla espesa hasta una mezcla liviana. Esto también está sustentado más allá de la teoría con experiencias en fisuras artificiales entre dos caras de hormigón. El comportamiento, recién vimos unas fórmulas, pero vayamos un poco más a lo conceptual. ¿Cuál es el comportamiento de una mezcla estable, que son las que se usan actualmente, que es la de la izquierda, contra una mezcla inestable? Tiene gran cantidad de agua, relación agua-cemento mayor que 2, 3. El comportamiento de estas mezclas que se usaban antiguamente, es un comportamiento inestable, es decir, si yo tengo mi perforación y estoy inyectando a presión esta mezcla inestable, la lechada va a avanzar por la perforación, por la discontinuidad. En algún momento aparecerá un espesor más chico de la discontinuidad. En ese momento puede producirse lo que se llama un puenteo, es decir, se tapona
Se tapona, se aglomeran los cristales de cemento que están desordenadamente dentro de esa mezcla, se tapona la discontinuidad de tal manera que solamente puede pasar agua y entonces empieza a densificar la lechada que queda por detrás de ese puente. A largo plazo, ¿qué pasa? Esa lechada que tenía mucha cantidad de agua, cuando fragua, deja un canal en la parte superior, de tal manera que mi finalización del tratamiento es un sellado, pero no total, de las discontinuidades. Y además con un comportamiento incierto, ¿no? Es decir, hay zonas en donde pasó el agua solamente y no hubo lechada. Mientras que en este gráfico acá a la izquierda tenemos una mezcla estable que tiene muchas partículas de cemento, pero como tiene la acción del plastificante, tiene una viscosidad comparable a estas lechadas inestables, que era la ventaja de esas lechadas originalmente. Entonces es un comportamiento mucho más predecible. El radio de penetración está controlado por la presión y la cohesión, lo dijimos recién. Presión por espesor sobre 2 dividido cohesión. Y entonces, cuando termina, en el último gráfico, cuando termina el proceso de inyección, me queda una discontinuidad prácticamente colmatada por esta lechada con gran contenido de cemento. Y además de eso, estas lechadas estables tienen un comportamiento matemático predecible a través de esta expresión de De Paoli, por ejemplo, válida para fluir. Si nosotros tenemos un macizo rocoso con dos familias de discontinuidades, en el cual las discontinuidades subverticales tienen una abertura T2 y las discontinuidades subhorizontales tienen una apertura 1 más grande, tienen mayor espesor, hago una perforación que atraviesa las dos familias de discontinuidades. En un determinado nivel la presión es igual para los dos tipos de discontinuidades, la cohesión es igual para los dos tipos de discontinuidades, pero el radio entonces va a ser distinto, porque la apertura de las discontinuidades será distinta. Las subhorizontales van a tener un radio más grande de penetración que las subverticales. Entonces, el cilindro teórico de volumen de inyección que se generaría a partir de una perforación en realidad acompaña a las aperturas de las discontinuidades que tienen una heterogeneidad y no uniformidad en el macizo rocoso. Pasemos ahora a hacer algunos comentarios respecto a el proyecto, el diseño de un tratamiento de inyecciones. El diseño de un tratamiento de inyecciones. Hacer una perforación e inyectar una lechada de agua y cemento es un tratamiento que tiene muchas alternativas, sobre todo asociado a distintos procedimientos constructivos, ¿no? Nosotros nos estamos refiriendo en esta clase, lo reitero de nuevo, solamente a la inyección en un macizo rocoso. No estoy incluyendo relleno de cavidades, que podría ser un tratamiento en macizos kársticos, por ejemplo. El relleno de perforación en realidad es un relleno de una perforación cualquiera por gravedad, eso no tiene mayor conflicto. Las inyecciones de contacto, es decir, estructura de hormigón contra el macizo, bueno, tienen alguna metodología especial que no vamos a tratar hoy. Las inyecciones de suelos también tienen alguna metodología especial, usando perforaciones con manguitos que se abren en determinado momento. Las inyecciones en túneles tienen algo vimos en Geo 2 cuando veíamos procedimientos constructivos de túneles.
Nosotros nos estamos refiriendo hoy entonces a inyecciones de un macizo rocoso y básicamente vamos a hablar de dos tipos de tratamiento: las inyecciones de cortina y las inyecciones en área o las inyecciones de consolidación. Entonces, inyecciones de cortina por un lado e inyecciones de consolidación por otro. Si vemos acá una presa, las perforaciones largas son las que generan una cortina cuyo objetivo es generar una especie de pared impermeable en la fundación que acompaña la pared superior de la presa, de hormigón o de lo que sea, de tal manera de uniformar el elemento impermeable superior, hormigón, con el elemento impermeable de la fundación, que es el macizo con sus discontinuidades inyectadas. De tal manera que el agua tenga que pasar por debajo, el agua que está en la presa a un nivel más alto, aguas arriba que aguas abajo, para eso hacemos la presa, que el agua tenga que atravesar, le cueste más trabajo atravesar la fundación, y entonces tengo menos valores de presiones y menos valores de caudales atravesando la fundación, cosa que hemos visto en GO1. Entonces eso es un tratamiento de cortina. Por otro lado tenemos un tratamiento de consolidación, que tiene que ver con mejorar las condiciones en el área de apoyo de mi obra en la fundación. Cuando una estructura de hormigón, ahora vemos alternativas, se apoya en la fundación, yo lo que hago es un tratamiento de consolidación con múltiples perforaciones más cortitas, que son las que están ahí pegadas, múltiples perforaciones más cortitas, que consolidan, que mejoran la calidad mecánica del macizo en contacto con la fundación de mi obra de hormigón. En el gráfico este también tenemos distintos túneles que forman parte también de la obra, que están inyectados, túneles y galerías, que están inyectados, pero que no vamos a hablar de este tema hoy. Entonces, tenemos dos tipos de tratamientos buscando cosas distintas, ¿no? Impermeabilizar la fundación, la cortina, y mejorar la calidad mecánica de apoyo, la consolidación. Las cortinas que buscan impermeabilizar, ¿qué exigencias de permeabilidad les tengo que generar? Bueno, acá tenemos una tabla en donde, según el tipo de presa y según las condiciones del problema, cuando tengo una cortina simple, cortina múltiple, es generar una única línea de perforaciones verticales o subverticales, o generar varias líneas de perforaciones subverticales. Quedémonos simplemente con una cortina simple. A una presa de hormigón, yo le exijo que la cortina genere una permeabilidad de 3 a 5 luyón. Una presa de materiales sueltos con núcleo, es decir, con núcleo central, le exijo un poco menos. Y a una CFRD le exijo todavía un poco menos, 5, 7 a 10 luyones. Eso tiene que ver con el tipo de obra. Pensemos en los anchos de las fundaciones. Pensemos en los anchos de las fundaciones. De arriba hacia abajo cada vez tengo anchos más importantes. Me refiero a anchos aguas abajo de donde estoy sellando. Es decir, en mi presa de hormigón estoy sellando aguas arriba, el ancho de la base tiene un determinado ancho, la altura de agua es la altura de la presa, y entonces altura dividido ancho de la base, ¿qué es? ¿Qué idea es esa fundamental que hemos visto en Geotecnia 1? Gradiente, ¿no? Entonces, necesito
ahí tengo un gradiente más importante que para los otros dos tipos de presa. Por eso le exijo un poco más de calidad a la cortina. El gradiente, ¿dónde lo miro? En la presa de materiales sueltos con núcleo. Desde el núcleo hacia aguas abajo. Entonces tengo la altura de agua de la presa dividido el ancho desde el núcleo hacia aguas abajo. Ahí tengo un poco más de recorrido del agua, por lo tanto le puedo exigir un poco menos que comparada con una obra de hormigón. Y la presa CFRD, la que tiene pantalla aguas arriba, bueno, esa presa sella aguas arriba, por lo tanto tengo todo el ancho de la presa, incluyendo sus dos taludes, todo el ancho de la presa, en la fundación que tiene que ser atravesada por el agua. Entonces ahí puedo relajar un poco la calidad del tratamiento. Por supuesto, en condiciones especiales como el agua con gran valor económico, bueno, zonas áridas en donde cada metro cúbico de agua es importante, exijo más calidad al tratamiento, sello lo más posible la fundación, y cuando tengo problemas de estabilidad por sifonamiento, es decir, ojo con el agua atravesando la fundación, ahí vuelvo a valores chicos de Lujon requerido para el tratamiento de inyecciones. Entonces, veamos ahora, sabiendo para qué hago una cortina y para qué hago una consolidación. Antes de eso, veamos en qué lugar de cada tipo de obra tiene que ir este tratamiento. En qué lugar de la obra tiene que ir la cortina de impermeabilización y en qué lugar tiene que ir el tratamiento de consolidación. En una presa de hormigón convencional, de esta forma, paramento casi vertical aguas arriba, la cortina, es decir, el elemento impermeable arriba es el paramento aguas arriba. El elemento impermeable aguas abajo es mi cortina de impermeabilización. Por lo tanto, tiene que estar lo más aguas arriba posible, ejecutada desde galerías, o por lo menos vinculada a una galería, que permita, si hiciera falta, una vuelta a inyección, a reforzar la cortina de impermeabilización. Acá aparece en verde una cortina de drenaje. Hace un rato dije, no sé cómo me va a quedar este tratamiento, es decir, es una cuestión de fe. Bueno, entonces agrego un elemento de seguridad para asegurarme de que pase poca agua o de que las presiones de agua no estén en contacto con la fundación, lo que generarían problemas de estabilidad, ¿no? Porque de alguna manera estoy levantando el peso de la presa, me quedo sin esfuerzo normal para la resistencia al corte, ¿no? Para el deslizamiento, ya lo hemos visto en Geo 2. Entonces, esto está acompañado siempre por una cortina de drenaje, o casi siempre, ubicada aguas abajo. Entonces, la cortina de impermeabilización para el agua, que no pase, y la que pase, la que atraviese la cortina, encontrará la cortina de drenaje que la capta y la envía a la galería, de tal manera que la presión de agua no llega a la fundación. Eso es entonces la cortina. La consolidación, que es en toda la superficie de contacto, hago perforaciones de menor altura, o profundidad, en este caso de menor profundidad, pero que abarquen toda el área de implantación de mi obra de hormigón. En una presa en arco, bueno, la fundación tiene mucho menos ancho, pero la cortina va aguas arriba, los drenes van aguas abajo de la cortina y la consolidación va en toda el área de apoyo. En una presa de contrafuertes, bueno, se puede hacer solamente una cortina porque de hecho entre los contrafuertes, entre contrafuerte y contrafuerte de hormigón, tengo mi macizo expuesto, es decir, ahí no tengo que consolidar. Entonces solamente con mi cortina está cubierto las condiciones que requiere este tipo de presas. Estas son las consideraciones de dónde van ubicados los tratamientos. Veamos lo mismo ahora para obras
para presas de materiales sueltos, mal llamados materiales sueltos, ¿no? Hoy por hoy ninguna presa de ningún tipo se construye con materiales sueltos, van siempre compactados. Pero bueno, esa es una denominación que quedó históricamente de este tipo de presas. Una presa CFRD tiene una pantalla aguas arriba de hormigón que no deja pasar el agua, todo el cuerpo de la presa está seco, gran ventaja de estas presas. Hay un plinto que la conecta con la fundación. Acá hay un muro colado, si lo que hay acá abajo es un aluvión, pero en definitiva yo tengo un plinto, una losa de hormigón de unos 5, 6, 10 metros de ancho, no más que eso. Y desde ese plinto, desde esa losa de hormigón, que está vinculada impermeablemente con una junta a la pantalla de hormigón, desde ahí hago mis tratamientos. Hago una consolidación de poca profundidad, abarcando el área de fundación del plinto, y hago una cortina de impermeabilización profunda que continúa la impermeabilización en la fundación de la impermeabilización de mi obra en superficie. En una presa de materiales sueltos con núcleo central, el núcleo impermeable, ¿dónde tengo que impermeabilizar? Tengo que impermeabilizar continuando el núcleo impermeable. Entonces hago una cortina de impermeabilización centrada con el núcleo impermeable, generalmente centrada, y hago una consolidación también para mejorar la calidad de apoyo del núcleo impermeable. Esta ubicación del tratamiento en los distintos tipos de obras es importante siempre vincularlo al programa de las obras, ¿no? Las restricciones programáticas que generan las obras. El trabajo más importante, sencillo y que uno debería intentar hacer lo antes posible es generar la colocación de material de presa, que son los volúmenes más grandes de obra y las certificaciones generalmente más importantes. Entonces, en una presa CFRD, tener desvinculado estos tratamientos, que son un poco más cuidadosos y llevan su tiempo, del tratamiento de los trabajos fuertes de la presa, es una enorme ventaja en las presas CFRD frente a las presas de núcleo, en la cual tengo que terminar todo el tratamiento previo a colocar núcleo y colocar espaldones. Esas son las cosas que hay que mirar y comparar entre las distintas tipologías. El segundo tema, entonces, una vez que yo tengo ubicada el tipo de tratamiento que tengo que hacer en la obra, mi segunda cuestión es, tengo que proyectar las perforaciones. ¿Dónde van las perforaciones? Es decir, qué separación tienen, el diámetro de las perforaciones, secuencia, profundidad, inclinación. Entonces, si queremos hacer una cortina, la ubicación entonces es alinear la cortina con el plinto en las CFRD, el núcleo en las de núcleo, la galería aguas arriba en las de hormigón. Es decir, yo siempre tengo una línea geométrica donde va mi cortina. El diámetro de las perforaciones, bueno, estas son perforaciones que yo solamente las hago para bajar una manguera e inyectar. Entonces tienen que ser lo más chicas posibles para ser lo más rápidas posibles y más baratas posibles, pero tienen que ser capaces de poder bajar una manguera y un obturador. El mínimo diámetro es 2 pulgadas y generalmente son de 3 pulgadas. Esos son los valores usuales de las perforaciones para inyección. La secuencia. Bueno, como yo tengo que generar una cortina, la secuencia que se utiliza es como está indicado acá. Genero una separación final de perforaciones, supongamos cada 3 metros.
¿Se acuerdan que eso está vinculado a la presión, a la apertura de las discontinuidades y a la cohesión, ¿no? Supongamos que yo arranco entonces con una separación final de las perforaciones cada 3 metros, pero no hago una perforación al lado de otra cada 3 metros. Lo que se hace es, empiezo con perforaciones primarias, estas P, P2, P3 y P4, ubicadas cada 12 metros. Luego las inyecto, ahora vemos cómo. Después hago las perforaciones secundarias, intermedias a las anteriores, las S, intermedias a las primarias. Y después hago las perforaciones terciarias, las T, intermedias a las secundarias y primarias. De tal manera que las secundarias quedaron a 6 metros de una perforación previa y las terciarias quedaron a 3 metros a una perforación previa. Y puedo eventualmente hacer cuaternarias ubicadas, intercaladas entre una terciaria y una secundaria. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que las inyecciones sucesivas, es decir, cuando yo inyecto una perforación secundaria, estoy tratando una zona del macizo que está limitado, por lo menos lateralmente, por zonas ya previamente tratadas. Entonces es probable que entre menos lechada, porque las discontinuidades de mayor espesor, de mayor apertura, ya fueron tratadas por las perforaciones primarias. Y cuando después haga las terciarias, va a pasar lo mismo. Voy a tener cerca pozos previamente tratados y entonces la toma de lechada, es decir, la cantidad de lechada que entra, debería ser menor. Acá tenemos un registro de cómo quedó una cortina, que en este caso era para unas pruebas. Y bueno, yo tengo una perforación primaria de 25 metros de profundidad, que voy a inyectar en tramos de, en este caso 7, en este caso 5, suelen ser 5 metros, tramos de 5 metros de altura. Es decir, cada uno de esos tramos son episodios en los cuales yo inyecto un tramo de 5 metros. Abandono esos 5 metros, paso al que sigue. Tengo la fecha y tengo la toma total en litros por metro. Por ejemplo, esta primaria P3 tomó en total un promedio de 135 litros por metro. Volumen de inyección promedio del pozo, total. Mientras que los otros, los que están en cada uno de los intervalos, son las tomas individuales de cada una de las perforaciones. Pero en definitiva, esto es lo que tomó la primaria, esto es lo que tomó la secundaria, y esto es lo que tomaron las terciarias. Y esto es lo que tomaron las cuaternarias. Este tipo de comportamiento es usual, es decir, de nuevo, la hipótesis de que las primarias van a tomar más que las secundarias y que las terciarias, eso pasa en algunos sectores y en otros no. Estamos conviviendo con un macizo heterogéneo, con distintos tipos de discontinuidades, distintos tipos de aperturas, con distintas orientaciones, y entonces el comportamiento de inyectarle una lechada fluida de agua y cemento es errático. Lo que hay que buscar es un comportamiento final, una calidad final del tratamiento lo más homogénea posible. Eso lo vamos a ver más adelante. Separación, esto fue referido a la secuencia. Separación lo vimos recién, del orden de 3 metros. La profundidad, bueno, si yo estoy haciendo un tratamiento de consolidación, que es mejorar la zona arealmente donde se apoya mi obra de hormigón, bueno, profundidades de 5, 10 metros estarían bien. Estoy tratando la parte superficial del macizo. Para la cortina, la profundidad de la cortina está vinculado a la altura de agua que yo estoy reteniendo con la presa. Es decir, generalmente, en realidad al desnivel, ¿no? Al desnivel que genera la presa.
Entonces, generalmente se dice, generemos una cortina con una profundidad de 2/3 al 75% de la carga hidráulica de la presa. No tiene sentido hacerlo mucho más profundo. No tiene sentido llegar hasta la roca sana, impermeable. Si uno pensara que yo en algún nivel tengo una roca sana, impermeable, no hace falta llegar hasta ahí. De nuevo, esto lo vimos con Geotecnia 1, con esta profundidad, con este orden de magnitud de las profundidades, ya logro reducir fuertemente el caudal y las subpresiones debajo de mi obra. Inclinación, bueno, suelen ser verticales, en realidad, digamos, o subverticales. Fíjense que ahí en un esquema de la cortina desde la galería en una obra de hormigón, se inclinaba hacia aguas arriba, ¿no? Levemente hacia aguas arriba. Bueno, para tratar de obstruir el paso del agua lo más aguas arriba posible. Y ustedes ya saben que eso es. Una vez que yo estoy parado en mi perforación, lo que tengo que hacer, supongamos que tengo una perforación de 25 metros, yo tengo que ir inyectando tramos de 5 metros. Entonces, la primera opción es inyectar en forma ascendente o en estación, o inyectar en forma descendente o en etapas. Acá están indicados para que lean las ventajas y desventajas, pero digamos que una inyección ascendente es generar la perforación completa de los 25 metros, me voy con el equipo de perforación a hacer otros trabajos, gran ventaja, u otras perforaciones, bajo una manguera con un obturador, ese obturador lo pongo a 5 metros del fondo de la perforación y entonces inyecto solamente los 5 metros inferiores. Termino de inyectar esos 5 metros inferiores, inyecto los 5 metros de arriba y así siguiendo hasta llegar a la superficie. Enorme ventaja de este método, independizo la perforación del trabajo de inyecciones. El método descendente o en etapas, bueno, hago una perforación de los primeros 5 metros superficiales e inyecto. Tengo mi equipo de perforación ahí al lado. Termino de inyectar, lavo la perforación, es decir, lavo la lechada que está dentro de la perforación, la que está dentro del macizo queda, y perforo ahora entre 5 y 10 metros de profundidad. Retiro el equipo de perforación, lo dejo ahí al lado y me pongo a inyectar entre 5 y 10. Y así siguiendo hasta llegar al fondo. Desventaja, me queda mi equipo de perforación vinculado a mi equipo de inyección. Ventaja, cuando yo voy inyectando tramos inferiores de la perforación, estoy inyectando sectores que tienen un tratamiento ya ejecutado en la parte superior. Es decir, tengo mejor calidad del macizo en la parte superior. Entonces, uno debería pensar que voy a obtener mejor calidad del tratamiento en el tramo que estoy inyectando porque está con un techo de un macizo que ya está previamente tratado, cosa que no pasaba en el método ascendente. Y después tengo inyecciones en serie o en gravedad, en gravedad, bueno, es directamente tapar la perforación, pero en serie o en circuito, en los cuales genero una recirculación permanente de la lechada que me asegura también una mejor calidad de perforación. Es decir, el método estándar es el método ascendente. Perforaciones por un lado, inyecciones por otro. Los otros métodos son cuando no obtengo el comportamiento deseado con el método convencional, llamémoslo. Bien, entonces sabemos dónde hacer los tratamientos, para qué los estamos haciendo, cómo materializo las perforaciones y qué características geométricas tienen. Una cuestión importante es, empecemos por el final, los aspectos contractuales. ¿Cómo aparecen estos trabajos en los contratos de las obras de ingeniería? Son trabajos que generalmente se
cotizan en dos ítems: perforaciones por un lado, que se pagan por metro de perforación, y inyecciones por otro, que se pagan por kilo de cemento inyectado, ¿no? Kilo de cemento inyectado. Eso tiene que ver por los que les decía recién, ahora lo vamos a ver, pero los equipos son distintos y hasta podría ser distinta gente la que haga por un lado las perforaciones y por otro lado las inyecciones. Otro tema fundamental: es muy difícil que estos tratamientos en una obra sean por ajuste alzado, es decir, sean por una cantidad determinada fija. Uno, cuando arranca haciendo en una obra un tratamiento de inyecciones, sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina, ¿no? Es decir, uno puede fijar lineamientos generales de calidad y una determinada cantidad involucrada, pero estos trabajos contractualmente son por unidad de medida. Es decir, generalmente uno hace una previsión de una determinada geometría de una cortina, con lo que saca los metros de perforación, y lo mismo la consolidación, y después saco una estimación del consumo de cemento que van a tener esas perforaciones. Por ejemplo, para poner un número, entre 50 y 100 kilos de cemento por metro de perforación. Bueno, y esa es una previsión inicial de lo que pueden costar estos trabajos. Después, durante la ejecución de los trabajos, hay que llegar a la calidad buscada, que es el otro tema que está acá en esta lámina. Consideraciones de calidad, es decir, ¿cómo evalúo la calidad del tratamiento? ¿Cómo evalúo la calidad del tratamiento? Y acá tengo distintas alternativas. Comparar RQD. ¿Qué significa comparar RQD? Yo puedo tener perforaciones previas al tratamiento, perforaciones rotativas sacando testigos, con extracción de testigos, y tengo un RQD. ¿Qué es lo que debería pasar si yo hago una perforación al lado de esa después de haber hecho el tratamiento? Bueno, debería tener valores de RQD más altos. Y debería ver lo que está en el tercer renglón, debería poder visualizar la penetración de la lechada en las fisuras que tenía el macizo previo a la inyección. Entonces, ¿por qué aumenta el RQD? Bueno, porque muchos de los trozos que antes estaban separados por la discontinuidad, ahora van a estar pegados por la lechada. Entonces mi recuperación debería ser mayor que antes. Eso es un valor numérico y un valor sobre todo cualitativo que uno debería hacer. Y de hecho se hacen. Es decir, cuando termino los tratamientos, vuelvo a hacer perforaciones con extracción de testigos. El cuarto renglón dice: ojo, no hagamos ensayos Lujon en esa perforación que yo hago después del tratamiento. Hago una perforación con rotación de testigos, con una perforación rotativa con recuperación de testigos. No hago un ensayo Lujon ahí. ¿Por qué? Porque es riesgoso hacer un ensayo Lujon a 10 kilos de presión, 10 kilos centímetro cuadrado, con agua, que puede llegar a volver a abrir las discontinuidades que fueron previamente inyectadas. Entonces, no tiene sentido y no está indicado hacer Lujon después de que se terminó la cortina. No obstante, en algunos casos especiales, muy especiales, podría llegar a considerar hacerse. El segundo renglón, que está vinculado al último, es decir, yo hago estos tratamientos de inyecciones y los que tengo que hacer, ahora lo vamos a ver, es un registro continuo de los trabajos, registrando presiones, los intervalos de tiempo a los que inyecto, presiones, tipos de lechada, tomas de lechadas. Y entonces, esa información que yo tengo y que tengo que seguir a la par de los trabajos, me permite hacer una comparación entre tomas primarias y finales. El objetivo de este tratamiento y digamos un buen resultado de este tratamiento
debería ser que las últimas perforaciones que yo realice en un tratamiento tengan poca toma de lechada. ¿Qué significa eso? Que mi última perforación que haga, la lechada, en las mismas condiciones con las que inyecté el resto, la lechada no tenga capacidad de moverse, y entonces no hay toma en el pozo, porque las discontinuidades alrededor están selladas por los pozos previos. Ese es el mejor indicador de calidad de un tratamiento. Mi última perforación tiene que tener poca toma de lechada. Y entonces, si yo digo que esa es mi condición para decir que el tratamiento está bien hecho, vuelvo al final, es muy difícil que esto tenga un ajuste alzado. Yo no sé con cuántas perforaciones voy a terminar el tratamiento. Hago una previsión inicial, pero la cantidad final de perforaciones y de cemento inyectado es incierto cuando estoy arrancando los trabajos y sobre todo cuando estoy proyectando los trabajos. Bien, acá hay unas fotografías recientes de testigos de perforación con extracción de testigos en una zona donde a 6 metros de distancia había un pozo que había sido previamente inyectado. Fíjense que esto que estoy acá señalando, esto grisecito, esta X acá subvertical y estas subhorizontales son discontinuidades selladas por la lechada. Acá tengo también otro testigo. Es decir, eso me da una idea, es decir, mirando estas fotos de testigos, uno dice, bueno, el tratamiento de inyecciones viene bien, es una buena calidad de tratamiento porque estoy viendo que discontinuidades muy pequeñas de abertura están siendo rellenadas por mi lechada. Y esta foto de la izquierda lo que marca es un contacto, ¿no? Fíjense, en un determinado sector en el cual yo tenía hormigón estructural arriba, yo acá tengo una estructura. Por debajo de esa estructura hay un macizo rocoso. Y entonces yo hice una inyección en el macizo rocoso, de tal manera que fíjense estas discontinuidades están llenas por lechada, y esto me permite ver también algo que es fundamental, que es el contacto entre mi obra de hormigón y mi macizo. Esa es una superficie que puede ser un lugar preferencial para que se mueva el agua y es un lugar que requiere un tratamiento específico. El contacto entre mis obras de hormigón y mi macizo. Otra cosa que les quería comentar de esta clase así resumida es el tema de cuáles son los equipos con los cuales se realizan las inyecciones. Estoy en el terreno natural, tengo que generar una perforación y ahí tengo que inyectar una lechada de agua y cemento. ¿Cuáles son mis equipos? Bueno, debo ejecutar la perforación con una perforadora, debo mezclar la mezcla en un equipo que se llama mezclador, agua y cemento y aditivos. Ese es un equipo de volumen relativamente reducido, eso pasa a un agitador que me guarda la lechada durante unas horas para los trabajos de inyección. Tengo que inyectar a presión, por lo tanto necesito una bomba. Tengo la succión desde el agitador y tengo la impulsión hacia el cabezal del pozo, es decir, hacia el pozo. Y puedo tener líneas de retorno y bypass que mejoran el comportamiento de las inyecciones. Es decir, cada vez que yo logre hacer un retorno de este tipo, tengo siempre la lechada en movimiento para mantener sus propiedades lo mejor posible. Los equipos de perforación son equipos de perforaciones a rotopercusión, 2-3 pulgadas. Hay equipos con martillo de fondo que la rotación la hacen en el fondo, por lo tanto son más eficientes para la perforación. Son equipos que generan varios metros por día sin ningún tipo de problema. Y fíjense acá está el equipo que está inyectando, acá está el equipo que está perforando. Yo acá tengo separados, ¿no? En un plinto de una CFRD, tengo separados los dos trabajos
lo que me da una enorme ventaja de rendimiento, ¿no? Entonces, equipo de perforación a rotopercusión. Solamente para investigar y para evaluar cómo quedó al final, hago una perforación rotativa. Y los equipos de inyección suelen venir estas plantas compactas que tienen todos los equipos necesarios. Empecemos por el mezclador. Pensemos que yo estoy mezclando agua y cemento, ¿no? Y algún aditivo. Entonces, lo que puedo hacer es mezclar directamente con mezcladores de paletas como había antes, pero hoy por hoy están totalmente desaconsejados y lo que se especifica es usar, y tampoco es una gran diferencia económica, usar estos mezcladores coloidales de 1500 revoluciones por minuto o más, es decir, de alta velocidad. Tengo acá una bomba centrífuga, tengo una tolva que tiene una forma cónica abajo, de tal manera que la impulsión, tengo una succión por debajo de la mezcla y tengo una impulsión por arriba, impulsión que es tangente, no es radial. Por lo tanto se genera un vórtice dentro de la cuba del mezclador, de tal manera que eso asegura, además de la alta velocidad, una excelente mezcla entre el cemento y el agua y los aditivos. Luego de ese mezclador coloidal va al agitador, ya una cubeta con más volumen y con unas paletas con una velocidad de rotación mucho más pequeña. Del agitador succiona la bomba. Generalmente se usan estas bombas con doble pistón para evitar doble o triple pistón, para evitar tener picos en los pulsos del bombeo, para que sea lo más uniforme posible. Y eso, como les digo, se suele unir en un único skid que lleva a todos los equipos y se puede transportar fácilmente. En superficie también tengo que tener los equipos de medición de las variables de los trabajos. ¿Cuáles son las variables de los trabajos? Ya dijimos, manómetro, ¿sí? Para medir con qué presión estoy impulsando, caudalímetro, y acá tengo sensores también de presión y de caudales que permiten hacer un registro continuo más riguroso, ¿no? Y que no haya que hacer automático, sin hacer lectura directa en estos instrumentos. Un elemento fundamental de los trabajos de inyección son los obturadores, simples o dobles. Un obturador no es ni más ni menos que un elemento que yo bajo en la perforación, que se infla y que sella contra las paredes. Ese elemento está atravesado por mi manguera en la que estoy inyectando, y entonces yo puedo estar inyectando en un obturador simple como el que estoy señalando acá a la izquierda, porque tengo mi lechada a presión que viene por la manguera y se conecta con las paredes del pozo solamente por debajo del obturador. Esto es válido para los tratamientos en forma ascendente, ¿no? Porque yo ya tengo toda la perforación hecha y voy inyectando de abajo para arriba. Los obturadores dobles tienen más versatilidad porque me permiten sellar a los dos niveles que yo necesito, y solamente la lechada a presión está en contacto con las paredes de la perforación solamente entre los packers u obturadores. ¿Sí? Estos son elementos muy importantes de las perforaciones. Algunos problemas de estos trabajos son que los obturadores son de mala calidad o se operan mal, y entonces cuando yo inyecto lechada en este tramo, por ejemplo en el que estoy mostrando a la derecha, en realidad parte de la lechada o se va para arriba o se va para abajo, y entonces el volumen inyectado en realidad no se inyectó en la zona que yo quiero inyectar, se inyectó o se movió y se desplazó dentro de la perforación, y eso hace que el resultado final sea incierto.
Los trabajos de inyecciones hoy por hoy tienen un registro continuo que indican dónde estoy inyectando, en qué tramo, entre 4 y 10 metros, dónde está el manómetro, qué cota tiene para ver cómo vinculo esa presión manométrica a la presión efectiva que realmente tiene la lechada en contacto con las paredes de la perforación en el tramo que estoy inyectando. El tiempo, tengo un cronómetro, bueno, arrancó mi inyección. Tengo curvas de registro continuo de caudal tiempo y presión tiempo. Y entonces tengo la presión instantánea, tengo una presión máxima que no debe superarse de tal manera de tener un aviso, una alarma cuando llego a esa presión. Incluso tengo un corte automático cuando llego a esa presión. Y los caudales instantáneos y los caudales acumulados que estoy teniendo en ese tramo de esa perforación. Entonces tengo un registro continuo que me permite ir guardando las variables del problema y además me permite automatizar un poco la toma de decisiones en este tipo de trabajos. Bien, la cuestión siguiente es ¿cómo son los criterios de cierre? ¿Qué quiero decir con criterios de cierre? ¿Cuándo tengo que parar de inyectar una perforación? En realidad acá hay dos preguntas, ¿no?, distintas, que son: ¿cuándo tengo que parar de inyectar una perforación? Porque no tiene más sentido seguir inyectando. ¿Y cuándo tengo que hacer otra perforación nueva? ¿Cuándo tengo que agregar una perforación que se llama de orden superior? Habíamos dicho primarias, secundarias, terciarias. Bueno, las de orden superior sería una cuaternaria, una quintaria, una sextaria. Bueno, ¿cuándo necesito hacer esas perforaciones? ¿Y cuándo corto una perforación? Son dos preguntas distintas. Entonces, esto lo doy simplemente a modo de ejemplo. Si hiciéramos inyecciones con mezclas livianas, ¿no? Como se hacía, por eso es el método tradicional, un método que ya prácticamente no se usa. ¿Cuáles son las características de este tipo de inyección? Inyectar en intervalos de 10 minutos, tramos de 5 metros de una perforación, e ir cambiando y arrancar con una lechada más liviana, es decir, relación agua-cemento 2 en 1, e ir bajando, ir cambiando las lechadas a lechadas de mayor, es decir, contenido de cemento, es decir, o menor relación agua-cemento. Esto tiene una enorme dificultad, digamos, la primera dificultad era que estoy trabajando con lechadas de un comportamiento incierto frente a lo que son las lechadas estables. Y otro es que durante la ejecución de los trabajos se me complica porque tengo que ir cambiando las lechadas y eso genera una complicación adicional en los trabajos. Pero supongamos que hacemos ese tipo, que estamos haciendo o estamos mirando ese tipo de tratamientos. Lo que yo tengo que definir es una tabla como esta. Voy a usar 3 lechadas, 2 en 1, 1 en 1, 0,8 en 1, relación agua-cemento. Una absorción máxima en litros como límite, un volumen acumulado máximo o una absorción final máxima. Con cualquiera de estos elementos al que yo llegue primero, corto la inyección de esa perforación. Y en este caso paso a inyectar con la lechada más densa, ¿no? Mi calidad final de inyección se logrará inyectando menos de 100 litros por metro con una lechada más densa. Entonces, ¿qué situaciones pueden pasar? Ejemplos, ¿no? Estoy en un tramo entre 20 a 25 metros, mi presión máxima es 12,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, arranco con la mezcla 2 en 1. Inyecto mis primeros 10 minutos, tomó 105 litros. No se superó esto, no se superó esto, no se bajó esto, entonces tengo que seguir inyectando. Inyecto los próximos 20 minutos. Entran 60 litros. Perdón, los próximos 10 minutos, es decir, entre 10 y 20. Entran 60 litros, estoy en 165 litros. De nuevo no cumplo ninguno de los 3 renglones de la tabla, es decir, no cumplo ninguno
de los 3 valores del primer renglón. Y después, cuando inyecté 15 litros durante 3 minutos, llegué a 180, es decir, llegué acá. ¿Qué significa eso? Corto de inyectar con esa lechada. Paso, cambio la lechada, voy a una lechada 1 en 1. 10 minutos, absorbió 75 litros. No pasa nada en ese segundo renglón. Siguientes 10 minutos, tomaron 45. Estoy en 120 acumulado. No pasa nada en ese segundo renglón. 10 minutos finales, terminé con 25 litros durante 10 minutos. ¿Qué pasa? Menos de 30. Menos de 30 litros. Por lo tanto, cierro esa perforación. No cambio la lechada, logré una inyección que tomó muy poco volumen. En definitiva, ese es el objetivo, ¿no? Esa es la prueba de calidad del tratamiento. Estoy inyectando con determinadas condiciones de presión y determinada lechada y es bajo el volumen de toma. Otro ejemplo sería otro tramo, otra presión máxima. En 10 minutos no puedo llegar a la presión máxima. ¿Qué significa eso? Que estoy trabajando con una cañería de diámetro muy grande, ¿no? Es decir, esto es un escurrimiento en tuberías. Entonces, no puedo llegar a la presión máxima. ¿Qué hago directamente? Paso a una mezcla más espesa. Y bueno, empiezo a inyectar 10 minutos, no pasaba nada en el primer renglón, segundo renglón, y acá tengo 16 minutos, en los cuales en realidad debería ser esto en 2 etapas, ¿no? De 30 a 40 y de 40 a 46, en las cuales llegué al volumen acumulado para esta mezcla. Paso a la mezcla siguiente y así inyecto en determinado tiempo de tal manera de tener una toma final de menos de 100 litros por metro. Es decir, yo fijo una calidad inicial del tratamiento y voy cambiando la lechada de tal manera de llegar a esa calidad. Pero bueno, no. Recién dijimos, en este ejemplito, en esos números, que fijábamos valores de presiones máximas. Valores de presiones máximas. Hay una cuestión importante. Si yo tengo mi perforación en este gráfico de la derecha, la presión efectiva es la de la lechada en contacto con las paredes de la perforación. Pero dentro del macizo rocoso tengo una discontinuidad de pequeño espesor, es decir, rápidamente tengo fuertes pérdidas de carga. Entonces, la presión efectiva se reduce fuertemente por pérdidas de carga dentro de las discontinuidades. Porque si no, ¿cuál es la presión máxima que yo le podría dar a un tratamiento de inyecciones? Bueno, igual a la tapada que tengo por encima del tramo que estoy trabajando. Sin embargo, se usan presiones más altas, ¿no? Recordemos que presiones más altas favorecen la penetrabilidad de la lechada y hace que yo tenga que hacer menos perforaciones, ¿no? Para generar un tratamiento. Entonces, bueno, acá hay una tabla de presiones máximas que se pueden usar en las rocas blandas o rocas de inferior calidad. Supongamos que a 10 metros de profundidad, tengo 0,5 megapascales, es decir, 5 kilos, es decir, 50 metros, ¿no? Es decir, estoy con 2 veces y media, si tuviéramos una densidad de la roca de 2, con 2 veces y media la presión de la tapada. Si fuera una roca de muy buena calidad, me voy a los 10 metros con 2 megapascales, es decir, 20 kilos, es decir, 200 metros, es decir, 100 metros, 10 veces la tapada. De nuevo, eso tiene que ver con qué cosa, con las fuertes pérdidas de carga, que hacen que en realidad esa presión que yo estoy, con la que estoy trabajando, con la que estoy actuando, solamente se den las paredes del pozo y rápidamente caiga y no haya problemas de hidrogateo, es decir,
que se levante la roca que yo estoy inyectando. Y acá hay una regla europea que es 1 metro, es decir, 1 kilo por metro, es decir, a 10 metros de profundidad, 1 megapascal, es decir, 10 kilos. ¿Está bien? Esa es una regla usual para fijar el valor de las presiones máximas, que por supuesto depende de la calidad del macizo con la que uno está trabajando. Bien, cuando trabajamos con lechadas estables, el criterio de cierre, es decir, cuándo dejo de inyectar una perforación, es el método Ginn, el método del índice de intensidad de inyección. El método Ginn, primer ventaja, única mezcla estable, es decir, siempre uso la misma mezcla durante todos los trabajos de inyección. Y la mezcla es una mezcla estable, que tiene un buen contenido de cemento, relación agua-cemento menor que 1 en 1, con fluidificante. ¿Para qué con fluidificante? Para bajarle la viscosidad y la cohesión sobre todo. Tengo que definir en un método Ginn, es la curva azul que tengo ahí abajo, un valor de presión máximo, que es esta línea horizontal, un valor de volumen máximo, que es esta línea vertical. Un valor de Ginn, ¿quién es el Ginn? 1500 litros por metro por bar. Volumen por presión. Es una hipérbola, ¿no? En este gráfico. Es una hipérbola, P por B constante, P por B igual a constante. ¿Y qué unidades tiene P por B? Presión por volumen. Es decir, toneladas sobre metro cuadrado por metro cúbico, toneladas por metro, tonelámetro, es decir, energía. Todos los puntos de esta línea tienen igual energía. Ese es el fundamento, uno de los fundamentos, podríamos decir, conceptuales de este método, ¿no? Cualquier punto de esta curva tiene igual energía entregada. Como las distintas perforaciones siempre van a terminar en esta curva, yo estoy diciendo que le estoy entregando la misma energía de tratamiento a todos los sectores del macizo. Y se recomienda trabajar con baja velocidad de inyección, ¿no? Al utilizar una mezcla estable y utilizar baja velocidad de inyección, permito que el comportamiento de la lechada moviéndose a través de las discontinuidades sea de la mejor manera posible. Cuando yo tengo definida entonces una presión máxima que tiene que ver con el criterio que vimos antes, un valor de Ginn que tiene que ver con la energía, es decir, con la calidad que le quiero entregar al macizo, y un valor de volumen máximo que tiene que ver con cuál es el límite razonable de lechada que yo debo inyectar en un macizo. Si está entrando mucho volumen, significa que tengo que seguir inyectando, es decir, no lo voy a terminar con este pozo. Entonces no tiene mucho sentido seguir inyectando a volúmenes superiores a estos valores, 300 litros por metro, 250 litros por metro. Entonces, pueden ocurrir pozos como la curva 1, que se inyectan con baja presión y mucho volumen, curvas como la 2, intermedias, y curvas como la 3, en las cuales estoy inyectando poco volumen a presiones importantes cercanas a la presión máxima. Es probable que la curva 1 esté asociada a fisuras de espesor grande, espesor intermedio y espesor chico. Durante la ejecución del método Ginn, yo tengo la curva que vimos recién, presión-volumen, mi curva azul Ginn. Cuando llego a la curva Ginn corto, entonces arranco mi inyección, voy levantando presión y voy levantando volumen y acá corto. Un gráfico muy útil es el de penetrabilidad, que es caudal dividido presión. ¿Qué es lo que tiene que ir pasando en el tiempo? Caudal dividido presión. Este numerito se tiene que ir achicando, ¿no? Porque tiene que ir levantando la presión y bajando el caudal. Entonces, tengo que tener valores de penetrabilidad como esta. No necesariamente llegar a 0, pero se tienen que ir achicando.
un indicador, usando este método Gin, un indicador de la calidad del método es si uno lograra que mis perforaciones primarias, es decir, las que yo inyecto cuando el macizo está virgen, sin inyecciones, cierran con volúmenes altos y bajas presiones. Las secundarias ya levantan un poco más de presión, con menos caudal, porque previamente el macizo está tratado. Y las terciarias tienen que cerrar con poco volumen, de tal manera de decir, bueno, me quedé tranquilo con cómo quedó mi tratamiento. Esto es lo que debería pasar. Sucesivamente las tomas deberían irse reduciendo en un orden de entre un 25 y un 75%. Digamos, uno asocia el método Gin a Giovanni Lombardi, un ingeniero muy prestigioso en estos trabajos, que ha trabajado desde hace años en esto. Él tiene este gráfico con las curvas típicas Gin, Fíjense que la intensidad del tratamiento, acuérdense que cada una de estas hipérbolas es una energía, no es una presión por un volumen. La intensidad, ¿qué valores habitualmente se usan? Alta intensidad, 2500 Gin, esos están en bares por litros por metro, ¿no? Presión por volumen. Bar o kilo centímetro cuadrado por litros sobre metro. Y así sigo bajando a distintas intensidades de tratamiento. Los niveles de presiones máximas, que en cada caso dependerán de la situación, y los volúmenes máximos. Entonces estas son las curvas preliminares para iniciar un tratamiento. La segunda pregunta que teníamos, es decir, la primera pregunta se contesta con esto, ¿no? Si uno decide, yo voy a elegir una intensidad alta de tratamiento, Gin 2000, voy a usar 40 kilos o 30 kilos de presión máxima y voy a usar 250 litros por metro de volumen máximo. Bueno, definido esa curva Gin, yo puedo arrancar cualquier perforación y cuando llegue a la curva Gin, corto la inyección de ese tramo en esa perforación. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿tengo que hacer una perforación adicional? ¿Tengo que hacer una perforación adicional? Y bueno, y ahí aparece la definición de cuál es la toma con la que yo quiero que cierren mis últimas perforaciones. Ese volumen suele ser, dentro del método Gin, si miramos estas curvas, Gin dividido 2P máxima, es decir, por ejemplo, la curva de 2000, dijimos 2000, o digamos la curva 1, 2500 dividido 2 por 50, es decir, dividido 100, es 25. 25 litros por metro. Todas estas curvas Gin, menos las más bajas, están para 25 litros por metro. Ese es un valor razonable para decir, quiero que mis últimas perforaciones terminen con menos de 25 litros por metro. Si no, agrego otra perforación. Pero bueno, todos estos valores no son valores rigurosos ni matemáticamente totalmente definidos. Esto es un tratamiento de fundaciones que yo no voy a ver cómo queda, no lo voy a ver, y que convive con un macizo en el cual las discontinuidades tienen distribución espacial arbitraria, variada, tienen espesores variados, tienen orientaciones variadas, y entonces es muy difícil tomar estos valores como valores rígidos numéricos a considerar. Es decir, lo que hay que hacer es seguir la evaluación del desarrollo de los trabajos y ver que cada vez se vaya cerrando y cada vez las tomas sucesivas de pozos de órdenes de magnitud sucesivas tengan tomas menores. ¿Cuáles son los controles de campo de las lechadas, de estas lechadas estables? Las especificaciones de calidad suelen ser, o son, ¿no? Las mezclas estables estándar.
Viscosidad medida en cono de Marsh del orden de 28 a 33 segundos. Cohesión relativa me da en una placa ranurada 0,2 milímetros, menos de 0,2 milímetros. Bajemos la cohesión y la lechada va a correr más en las discontinuidades, va a llegar más lejos. Y la condición de estabilidad se define por 2 horas, por decantación en 2 horas de probeta de 1 litro, esta que está acá en el medio, una probeta transparente de 1 litro. Mezclo la lechada con sus aditivos, con su cemento y en 2 horas tiene que ser menos del 5%, menos que 5 centímetros tiene que ser el delta de H por decantación en la probeta. La viscosidad se mide en el cono de Marsh. Bueno, simplemente tengo un cono en el que mido el tiempo que tarda en bajar la lechada cuando le abro el orificio que tiene un volumen determinado. Y la cohesión en placa ranurada, bueno, simplemente es pesar la placa sin lechada, sumergir la placa en la lechada, pesarla, sacarla, pesarla ahora con placa más la lechada que quedó adherida. Esa diferencia de peso es el peso de la lechada que quedó adherida en la placa, dividido el peso específico me da el volumen, dividido el área de la placa ranurada me da el espesor asociado a la cohesión relativa que tiene la lechada. Bueno, acá, digamos que hay ejemplos de especificación de lechadas estables. Esto, como siempre, tiene una primera investigación o pruebas en laboratorio, y después tiene, con la dosificación que surge del laboratorio, lo llevamos al campo con los equipos de campo, así los mezcladores que hay en el campo, el agitador, y hacemos el mismo trabajo. Por ejemplo, acá tenemos 940 kilos de cemento. Cemento, ¿qué condiciones hay que exigirle al cemento? Que tenga más que 4000 de finura Blaine, ¿no? Es decir, un cemento de partículas muy finitas, de tal manera de que no se formen grumos y que se generen los cristales de cemento lo más distribuidos posible. Entonces, cemento 940, 680 de agua. Y acá había dos tipos de aditivos. Hoy por hoy ustedes saben que en el mercado hay una enorme variedad de aditivos. Bueno, hay que probarlos, hay que ver en cada caso, hasta incluso comercialmente, cuál conviene. Un aditivo siempre va un plastificante, y en este caso también a veces había un corrector de viscosidad porque se había pasado de viscosidad, ¿no? Las especificaciones de la lechada las vimos recién. Este orden de magnitud de viscosidad, densidad mínima del orden de 1,60, estabilidad con menos de 5%, cohesión menos de 0,20. Bueno, acá hay otras pruebas. También se le exige, además de lo que dijimos recién, resistencia a la compresión, ¿no? A los 7 días. Y bueno, todos estos son trabajos de laboratorio. Distintas lechadas se prueban con distintos aditivos en distintos porcentajes y se elige la de mejor comportamiento y más conveniente con. Hay algún ensayo que puede hacerse en laboratorio, como es este tubo transparente lleno de arena, y entonces voy probando lechadas con distintas relaciones agua-cemento y distintos aditivos para ver con un determinado caudal y una determinada presión cuál es la penetrabilidad en la columna de arena, ¿no? Es decir, hasta dónde llegan, con estas condiciones, hasta dónde llegan los distintos tipos de lechada. Esto es un ensayo que permite cualitativamente ver qué lechada tiene mejor penetrabilidad que otra, pero no es un indicador de las condiciones reales en el campo. Bien, y finalmente ahí tienen unos ejercicios para hacer un trabajo práctico. Los primeros son unos ejercicios de manejo de lechadas que ustedes ya han visto en materiales seguramente.
los dejo para que lo miren ustedes. Después acá hay un ejercicio que tiene 3 alternativas de qué presión manométrica hay que darle a la bomba para tener una determinada presión efectiva a una determinada profundidad. Entonces la variable es cuánto le tengo que dar a la bomba para asegurar una presión efectiva. ¿Qué diferencia había, dijimos, entre la presión manométrica y la presión efectiva? La presión efectiva en el fondo es la manométrica más la columna de lechada dentro de la tubería menos la presión de agua externa si yo estoy inyectando debajo del nivel freático. Esa es la cuenta que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando está el pozo seco? ¿Qué pasa cuando el nivel de agua está 15 metros por encima de la cota de la perforación? ¿Y qué pasa cuando el nivel de freático está dentro del macizo rocoso? En definitiva, hay que hacer esa cuenta que les comenté. Incluso acá está resuelto. Cualquier duda lo consulto. Y ahora sí, para terminar, el último ejercicio es computar las cantidades involucradas. Dijimos en 2 ítems, ¿no? Por un lado metros de perforación y por otro lado kilos de cemento, para una cortina de impermeabilización y para el tratamiento de consolidación, para una presa de hormigón y para una presa CFRD. Entonces tengo 2 tipos de presas, tengo 2 tipos de tratamiento y tengo 2 ítems. Entonces en cada presa tengo que tener 4 resultados: metros de perforación y consumo de cemento para la cortina y para la consolidación, y lo mismo para la otra presa, ¿no? Son 8 cantidades finales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, está resuelto. Estos son los datos geométricos, ¿no? Los datos geométricos. El valle donde está la presa, acá están los datos topográficos. Pensemos que es un trapecio que tiene un ancho de fondo de 120 metros y después taludes uno en uno, los estribos. En ese valle, que yo asemejé a un trapecio, tengo que construir una presa de 50 metros de altura. 50 metros de altura. ¿Cómo es la presa de hormigón? Presa vertical, aguas arriba, talud vertical, aguas arriba, paramento vertical, y aguas abajo, 0,75 en 1, ¿no? Una pendiente muy empinada. La presa CFRD, una presa de materiales sueltos, bueno, 1,5 en 1, 1,5 horizontal por 1 vertical. Tanto aguas arriba como aguas abajo. Tiene 10 metros de coronamiento la presa, es decir, una explanada horizontal de 10 metros, las 2 presas. Entonces esos primeros 4 renglones son la geometría de las presas. Y después tengo como datos qué profundidad tiene la perforación primaria, secundaria y terciaria para la cortina. ¿Qué profundidad tiene, qué longitud tienen las perforaciones de consolidación? 12 metros. Fíjense que las profundidades o longitudes de perforaciones son iguales para las 2 presas, tanto para la cortina como para la consolidación. Fíjense algo que no comenté antes, pero que es usual que las primarias tengan una profundidad y las secundarias y terciarias se vayan haciendo de menor profundidad. Eso depende, por supuesto, siempre de las tomas de lechada en ese último tramo de las primarias, que si es muy poco uno puede ir decidiendo ir bajando la longitud de la cortina, pero eso se decide en el momento y en base al comportamiento de la evolución de los trabajos. La distancia entre perforaciones primarias: 10 metros para la de hormigón y 12 metros para la CFRD. Acuérdense que cuando yo hago la cortina pongo las primarias, después en el medio las secundarias y en el medio las terciarias. ¿Está claro? Entonces, en este caso van a quedar las secundarias cada 6 y las terciarias cada 3. En este caso van a quedar cada 5 y cada 2,5, ¿no? Para generar la cortina. ¿Dónde va la cortina en la presa de hormigón? En el valle, acompañando el paramento vertical,
y en los estribos acompañando el paramento vertical que va subiendo por los estribos, ¿no? Ahí tengo la silueta de la cortina, en la de hormigón. En la CFRD, en el valle va acompañando el plinto, es decir, aguas arriba, ¿no? Donde el talud, aguas arriba, llega al valle, ahí tengo el plinto, y después va subiendo inclinado por los estribos hasta la cota de coronamiento, que es cota 50, ¿no? Por encima del nivel del valle. Entonces, esas líneas que describí recién son sobre las cuales van ubicadas las perforaciones cada 12 o 10 metros, cada 6, cada 250, cada 3. ¿Sí? De ahí pueden sacar la cantidad de perforaciones que tengo, es decir, yo tengo que sacar cantidad de primarias, cantidad de secundarias, cantidad de terciarias, cada una de esas multiplicada por su longitud, y eso me da la longitud final de perforaciones para la cortina. 3.600 para la de hormigón, 3.900 para la CFRD. La consolidación, para la consolidación tenemos que, en la presa de hormigón, generar perforaciones cada 8 metros en todas direcciones en la impronta de la fundación de la presa. Bueno, tengo que mirar desde arriba, como con un dron, cuál es el área de implantación de la presa de hormigón, de la fundación de la presa de hormigón contra el valle y contra los estribos. Eso es un área en metros cuadrados, y eso lo tengo que dividir por 8 por 8, es decir, por 64 metros cuadrados como área de influencia de cada perforación de consolidación. Y eso me da el número de las perforaciones de consolidación para el hormigón. Para la CFRD es más fácil. Miro la longitud del plinto. El plinto va en el valle, pero también va en los estribos. La longitud que había sacado antes, bueno, la divido por 10 y la multiplico por 2. Eso me da el número de perforaciones de consolidación. Una vez que tengo los metros de perforaciones, 1836 para consolidación, 840 para la consolidación de la CFRD, bueno, multiplico por el consumo esperado de cemento, en kilos por metro. Yo ya tenía los metros de perforación para la consolidación, para las primarias, para las secundarias y las terciarias. Cada una de esas longitudes parciales la multiplico por los consumos parciales de cemento y eso me da el consumo total de cemento. Bien, háganse un esquemita y plantéenlo, sobre todo también repasando todo lo que vimos en esta clase, ¿no? Es decir, ¿dónde va el tratamiento? ¿Para qué va el tratamiento? ¿Cuántas perforaciones lleva el tratamiento? ¿Qué profundidades tiene? ¿Qué consumo estimativo de cemento tiene? Para sacar un cómputo estimado de estos dos tipos de tratamiento para dos tipos de presa. Bien, con esto terminamos estos comentarios de la clase de inyección.